Ok, pues bienvenidas de nueva cuenta, hermanas. Buenas noches. Continuamos con nuestro estudio de Colosenses, con el capítulo 1. El día de hoy vamos a ver los versículos del 6 al 8 y vamos a iniciar poniendo este tiempo en las manos de Dios para que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos aprender. Cerremos nuestros ojos, hermanas. Padre bendito, te damos gracias por este día, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Rey, por el privilegio que nos das de poder aprender de ti a través de tu palabra, aprender de tu corazón, Señor, de tu carácter, y que cada estudio, Señor, de tu palabra, tú nos das la sabiduría, la salida, la sanidad, Señor, la guía. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que seas tú, Señor, que a través de mí, Padre mío, pueda yo vertir a mis hermanas aquello que tú me has enseñado, Padre, y que nada de esto, Señor, regrese vacío, sino que se vuelva una verdad en la vida de mis hermanas, y así como en mi vida, Padre mío. Pongo este tiempo delante de tus manos y trae con bien a mis hermanas que aún no se conectan, Señor, que tú les permitas poder conectarse el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a iniciar compartiendo pantalla y ahí me ponen una manita si ven. Ah, ok, sí, aquí veo a algunas de ustedes. Nada más me dice si pueden ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Bueno, quiero que leamos estos versículos, pero se los voy a leer en la nueva traducción viviente, que me parece que da un mejor entendimiento de lo que vamos a hablar. Y dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Recordemos que está Pablo haciendo una oración escrita a la iglesia de Colosas y en este contexto está hablando del Evangelio. Esa es la buena noticia. En el versículo 7 dice, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, está describiendo el primer punto que vamos a ver en el versículo 6, que es el alcance del Evangelio y el poder del mismo. ¿Cuál es su poder? Es un poder transformador. En la primera parte de esta expresión de la oración de Pablo dice, en la versión Reina Valera, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha llegado? El Evangelio. Estas palabras conectan directamente con la gran comisión que aprendemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayamos allá. Quien lo tenga lo puede leer. Mateo capítulo 28, versículo 19. En cuanto habíamos visto en la introducción, en cuanto Epafra se convierte a Cristo, lo primero que conecta en su corazón, en su vida, es cumplir con la gran comisión de Cristo. ¿Alguien ya tiene Mateo 28, 19? Que Sí, lo quiera leer, Anita. adelante. Adelante, Clau. Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gran comisión y el alcance del poder del Evangelio no se limita solamente a nosotros compartir el mensaje o que Epafras fuera a compartir el mensaje a la ciudad de Colosas, sino que el Evangelio también se amplía desde el momento que nos pide Jesús que hagamos discípulos. Es decir, que cuando nosotros hablamos del Evangelio del Señor y el Señor nos da la gracia el favor de ganar almas, no solo el Evangelio se queda ahí, sino que transforma la vida de esas almas y usa nuestras vidas para que nosotros sigamos discipulando esas almas. Ese es el alcance completo del Evangelio.
Este evangelio no habría llegado a nosotros sin los labios dispuestos a hablar y sin siervos que obedecieran el llamado de Dios. Y obedecer el llamado de Dios no solo es hablar de la palabra, sino también discipular a aquellas personas que Dios ponga en nuestras vidas para que puedan tener un crecimiento en la palabra del Señor y una verdadera transformación. Esta es una esperanza que primero llegó a Colosas y después se extendió por todo el mundo. A esto se refiere la segunda frase del versículo 6, donde Pablo dice, donde Pablo dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esta frase de a todo el mundo es a todas las personas que van a escuchar el evangelio, pero algunas no lo van a recibir, lo van a rechazar. A esto se refiere Pablo con todo el mundo y la división entre nosotros, que somos la iglesia, que escuchamos, que nos arrepentimos, y todos los demás, que aunque escuchen, no van a aceptar al Señor en su corazón. En el siguiente punto, el Evangelio no solo tiene un alcance transformador y completo en la vida de las personas que lo recibimos, sino que también lleva fruto y crece. Pablo continúa en este versículo en la frase donde dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. El Evangelio no es un mensaje vacío, es una semilla viva que cuando cae en un corazón dispuesto produce fruto visible y crecimiento espiritual constante. Habíamos visto también en Tito, Pablo nos enseña esta parte tan importante que es el crecimiento espiritual y el fruto. Es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. No podemos ser hijos de Dios y no haber dado ni un solo fruto. ¿Cuál es el fruto que debe de haber en nuestra vida? Bueno, son todas las virtudes del Espíritu Santo que nos enseña Gálatas 5:22. Vayamos para allá. Yo sé que muchas tal vez lo sepamos de memoria, lo hemos leído muchísimas veces, pero cada que el Señor nos lo recuerde, porque yo cada que leo un versículo que digo, ya lo he leído varias veces o lo hemos estudiado varias veces, yo le digo al Señor, de todas formas, padre, aunque lo he visto, lo he escuchado y lo he leído, yo sé que tu mensaje es, ahora vívelo. Ya lo leíste, ya lo leíste, ya lo estudiaste, ahora escudriña tu vida y ve qué tanto has vivido de esto, qué tanto hay en tu corazón. Este fruto, estas virtudes son, pueden leer conmigo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. No son cualidades naturales humanas, sino el resultado del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Por eso es que la gente cuando nos conoce, nos identifica y nos dice, tú tienes algo distinto, porque todas estas virtudes no vienen de una situación humana, sino que vienen directamente de la presencia de Dios sobrenatural que transforma nuestras vidas y nos lleva a tener una vida sobrenatural, no en un sentido místico, sino en un sentido real de carácter. Todas estas virtudes traen a nuestra vida paz, sabiduría y una guía, una luz en nuestro camino. La obra de Cristo no se limita, recordemos, al momento de la conversión. De nueva cuenta, el Evangelio sigue transformando día tras día la mente y el carácter y el corazón de nosotras que lo hemos recibido. Y este es el mensaje completo que nosotros debemos de vertir a aquellos que Dios pone en nuestro caminar, compartirles del Evangelio. Me gustó este comentario que decía el pastor MacArthur. La evidencia de la salvación no se mide por la emoción del inicio, sino por el fruto que persiste en el tiempo. El pastor Armando también repite algunas veces, no es cómo empiezas tu camino en el Señor, es cómo terminas. Y el que terminemos es así como esta imagen que les puse de una pequeña plantita que va creciendo. El final de nosotros es florecer, dar fruto, dar testimonio que al final en el camino, cuando estemos delante de Dios, nosotros no seamos una pequeña plantita, ya seamos un árbol que dé fruto. Y esos frutos también vienen, son contados por las personas que nosotros podemos disipular desde nuestra familia, hermanas, nuestros hijos, nuestros sobrinos.
nuestras mamás, si todavía viven, nuestros padres, todas aquellas personas que nosotras podamos discipular, es mostrar fruto de crecimiento en nosotras primero y después lo vertimos a los demás. Luego el versículo 6 también dice, léele un poquito antes, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es conocer la gracia de Dios en verdad? Aquí yo pensaba en Job. Vayamos al capítulo 42 del libro de Job. Laurita, ¿me ayudas a leer? Capítulo 42, versículos del 1 al 5, por favor. Laurita Carpio. Sí, Anita, 42 del 1 al 5. Sí, Dice por favor. así. Ujú. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí Job conocía a Dios por tradición y enseñanza pasada de sus padres y así por generaciones. Esta enseñanza era solo eso, una enseñanza, pero no por una experiencia personal. Esta parte de experiencia personal no me refiero a nada místico, sino a tener una intimidad, un conocimiento íntimo y personal con Dios. En el Nuevo Testamento recordemos que Dios se presentaba a todos sus siervos de una manera muy tangible, muy visible y audible. Nunca se mostró como tal Dios, sin embargo, sí tenía esas manifestaciones en ese tiempo con sus hijos, con su pueblo. Job no había tenido ese encuentro con Dios, y cuando Dios se revela a él, su entendimiento, el entendimiento de Job es transformado. A esto me llevó a reflexionar una cosa: ¿cuántas veces conocemos la supremacía de Cristo, pero aún no lo hemos visto como Job? ¿Cuán, ¿Qué tanto nosotros conocemos como Job por solo conocer, pero no hemos tenido esa intimidad y ese encuentro con Dios? Entonces, en esta oración, Pablo nos enseña que muchas veces cuestionamos a Dios por las cosas que suceden en nuestra vida, tal cual Job entra en esa presión. Y de hecho, déjenme comentarles que cuando yo estaba reflexionando en esta parte de Job, de pronto entendí el propósito por el cual Dios permitió también que Job viviera todo lo que vivió. Era necesario para que Job tuviera este entendimiento y este encuentro personal con Dios. Hubo un fruto, hubo un propósito en todo lo que Dios hizo en la vida de Job. Y es así también como Dios tiene un propósito con nosotras cuando busca que nosotras tengamos un encuentro con Él, porque un encuentro con Él personal y una intimidad con Él es lo que va a transformar nuestras vidas y es lo que va a reflejar en nuestra vida su poder. A veces entramos en necedad y nos vemos más que limitadas, y vemos una vida superficial que se centra en nosotras mismas, lo cual nos impide, en medio de todo cuando nosotras estamos en medio de una situación donde el centro somos nosotras, nuestros problemas, ¿no? Etcétera, etcétera, no podemos ver como Job, nos impide ver y tener esa intimidad con el Señor. Esta frase me llamó la atención que decía en el versículo 3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esta expresión, oscurecer el consejo, significa confundir la sabiduría de Dios con razonamientos humanos limitados. ¿Qué vamos a aprender aquí, hermanas? Bueno, que Job admite que fue él quien habló sin comprender los propósitos del consejo eterno de Dios. Y entonces se encuentra pues en varias encrucijadas. Reclama, no entiende, se desespera, e inclusive mostró orgullo, pero al final Dios abrió su entendimiento. Por eso dice, más ahora mis ojos te ven. Cuando nosotras tenemos una situación igual que estamos viviendo, donde somos el centro del todo,
no podemos ver. Necesitamos dejar de pensar en nosotras, dejar de mirar en nosotras o nuestro entorno, nuestro contexto y empezar a voltear a ver a Dios. Yo sé que a veces es difícil entender la situación por la cual estamos pasando, o nuestra familia o lo que sea. A la luz de Dios y a la mente de Dios es difícil entenderlo, pero si nosotros bajamos la guardia de buscar el entendimiento, vamos a ver el propósito que Dios tiene en nuestras vidas del por qué estamos atravesando esto. Entonces, ¿qué sucedió con los colosenses? Sucedió lo mismo que en otras congregaciones. Estar tan ocupados de pronto en dejar de conocer y tener esa relación con Dios los llevó a entrar en división y de pronto a abrir la puerta a las falsas doctrinas y a las falsas enseñanzas, no solo a la iglesia como tal, o sea, a la congregación, al lugar, sino a sus vidas mismas primero. Recordamos cuando estudiábamos Filipenses, hay una parte donde dice que los falsos maestros trastornan casas. Y esta palabra trastornar significa voltear. Si tú ves, es tomar una mesa con cosas y literal voltearla completamente. Eso es trastornar. Y eso es lo que sucedía ya en la vida de aquellas personas en Colosas que en lugar de estar en una constante intimidad con Dios, dejaron esa intimidad con Dios y abrieron la puerta a este tipo de filosofías. Yo les vuelvo a repetir que estas filosofías a veces llegan al corazón de algunos de nosotros cuando no nos es suficiente Dios y cuando de pronto nos puede pasar lo de Job. Ay, Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué lo haces, es injusto. Ni siquiera sé por qué permitiste que nacieras y al final estoy viviendo y atravesando esto. Y pum, me alejo y entonces empiezo a escuchar aquella filosofía o doctrina equivocada que me está endulzando, que me está dando lo que Dios no me está dando en ese momento. Pero entonces estamos actuando como Job, estamos oscureciendo el consejo, ajá, estamos confundiendo la sabiduría de Dios y la estamos bajando a nuestro razonamiento humano. Pues jamás vamos a encontrar ahí un razonamiento lógico, nos vamos a desesperar. Y es por eso que eso abre la puerta a estas filosofías y a estas falsas doctrinas. Volvamos a Colosenses y continuamos con la parte que dice en el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí vamos a ver la vida de Epafras. ¿Quién fue Epafras? Pablo le llama fiel ministro en Cristo y su nombre aparece también en Colosenses 4:12 a 13 y en la carta a Filemón, capítulo 1:23. Epafras ya habíamos visto que era originario de Colosas. Él va hacia Éfeso y es ahí donde escucha el Evangelio de Cristo, se convierte y se transforma en un colaborador cercano al apóstol Pablo. De hecho, Pablo lo describe como un fiel ministro de Cristo, una expresión que revela su carácter y compromiso. Ya habíamos visto anteriormente en las otras clases que la palabra fiel es la palabra griega pistos y significa confiable, leal, digno de confianza. Epafras era un hombre que amaba a Cristo, amaba las almas y mantenía una relación íntima con Dios. Era un hombre de oración y servicio sincero. La integridad y el amor es lo que muestra la fidelidad. A veces nosotras en la vida misma sentimos que Dios no nos usa, que somos inútiles o en la misma congregación tratamos de esperar muchas veces que seamos llamadas, a veces levantamos la mano y queremos participar y nos sentimos ignoradas. Cuando suceda eso, detengámonos, no nos amarguemos, detengámonos a pensar qué tan fiel estoy siendo en mi ministerio o en el servicio que yo quiero dar al Señor. Puede ser en mi casa, a lo mejor mi esposo no me toma en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando en mí para que suceda eso? El pastor no me toma en cuenta, la coordinadora o el coordinador no me toman en cuenta, en el mismo trabajo no me toman en cuenta. ¿Qué es lo que falta en mí para ser tomada en cuenta?
y no para agradar a los hombres, porque toda esta parte del servicio que tenía Epafras era un servicio sincero con un propósito, que era el avance del evangelio, el amor por las almas y la salvación de las mismas, así como suplir las necesidades de los hermanos y de Pablo. Por eso Pablo lo reconoce como un consiervo, porque compartían el mismo sentir, la misma lucha y el mismo propósito. A veces el que no seamos tomadas en cuenta es porque no estamos en el mismo sentir, no estamos en el mismo propósito. Es por eso que tenemos que detenernos a escudriñar esta parte. ¿Estoy en el mismo propósito de la obra que se está llevando en la congregación? Antes de amargarme, apartarme o murmurar, mejor me voy a detener a pensar y a preguntar cuál es el propósito de este lugar, de este servicio, de este momento. Y es ahí donde yo voy a orar a Dios, Señor, ponme en el mismo sentir que mis hermanos para poder servir sinceramente, esto es de todo corazón, con humildad y sobre todo ser utilizada por ti. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo. El ministro fiel está ocupado en los asuntos de su Señor. El ministro fiel, como Epafras, como Pablo, eran personas ocupadas, como los discípulos que estaban con Jesús. Ellos estaban ocupados, no estaban ociosos. Esto también es una señal de un siervo fiel, de una persona confiable, de una persona digna de confianza. Y cuando tú muestras esta fidelidad es cuando el que gobierna, el que administra, entonces deposita ya todo lo que tú tengas que administrar con toda la confianza del mundo y se haya gracia también en eso. En resumen, Epafras fue un ministro fiel, aprendió del apóstol Pablo, fundó y fortaleció la iglesia en Colosas, fue reconocido por su lealtad, su vida en oración, su amor espiritual y su disposición a sufrir por Cristo, incluso hasta la prisión. Y a veces queremos que nos encarguen responsabilidades, pero no estamos dispuestas a pagar el precio, no estamos dispuestas a dar el tiempo, no estamos dispuestas inclusive a dar el dinero, porque la obra de Dios, todo entra en la obra de Dios y nos quejamos y nos quejamos. También ahorita se me vino a la mente no estar dentro del mismo propósito de la obra, sea donde Dios te haya llamado a servir o donde tú quieras servir, eso también genera división y descontento. Entonces, eso no edifica, hermanas. Cuando sea una situación así, lo mejor es tomar un tiempo, descansar, orar al Señor y pedirle al Señor que ponga en tu corazón, Él produce el querer como el hacer en tu corazón, de estar dentro del mismo propósito, porque estando todos dentro del mismo propósito, la máquina va a avanzar, la máquina va a funcionar y esto va a ir para adelante. Y a veces nos quejamos y queremos cargarle todo a los pastores. Es que la iglesia no prospera porque el pastor. Es que la iglesia no se hace esto porque el pastor. Es que la iglesia, que lo que tú quieras. Es que hay mucha división porque el pastor. Es que esto es como el mexicano y el gobierno, ¿no? Toda la culpa la tiene el gobierno. No es así. Dios es un Dios de orden y gracias por su palabra que nos ordena y nos guía en estos principios y nos pone estos ejemplos de vida como Epafras, como Pablo, para que nosotras aprendamos de ellos y entonces podamos guardar la unidad desde el momento que tenemos el mismo propósito, el mismo sentir. Vamos hacia la misma dirección. Y si tú no vas a la misma dirección, mejor toma un tiempo y que sea Dios quien te hable, que sea Dios quien te meta en el mismo sentir y en el mismo propósito. Eso es la fidelidad. Y cuando tú estás cumpliendo con todo eso, tú ya eres digno de confianza. Y entonces tú ya te vuelves un siervo útil y ya te sientes útil y te sientes contenta y te sientes gozosa. Y en esto yo pensaba en algunos principios del carácter de los colaboradores de Pablo. Y yo decía, digo, yo sé que hay muchos principios, pero yo pensaba, ¿cuáles son aquellos que como que todos tenían en común? Y me puse a ver, ¿no? De aquellos colaboradores que se mencionan, se mencionan mucho como Timoteo, como Tito, hay otros que se mencionan en menos participación, como vimos a Epafrodito en Filipenses. Y yo decía, ¿qué tienen en común que nosotros podemos tener en común como iglesia, como congregación? Bueno.
Primero, ellos tenían un carácter probado. El fundamento del ministerio no era la fama ni la habilidad de ellos. No era como que, mira, viene el ingeniero, ahí viene el médico. No, no era por habilidad, no era por posición, no era por amistad, ni era por fama, sino el carácter transformado con Cristo. Recordemos el contexto que ellos vivían. Ellos vivían en medio de una persecución, vivían en medio de un imperio bien complicado, una vida bien difícil. El verdadero siervo de Dios debía ser la evidencia viva del evangelio que predicaba. Vayamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Eli, ¿me ayudas a leer, porfa? Eli Vázquez. Sí, Anita. Dice, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí, hermanas, gracias, Eli. El obrero aprobado es aquel que refleja integridad, pureza, madurez, amor, humildad y obediencia, como nos lo enseña aquí Tito. El mensaje, esto es porque el mensaje y el mensajero debían coincidir. Por eso es que de todos estos hombres y mujeres, tenemos también a Evodia Sintique, en Filipenses, fue probado su carácter, pero ellos estaban dispuestos a que su carácter fuera probado. Se dieron cuenta cómo eran probados y ellos continuaban siendo fieles a la obra a pesar de las pruebas de su carácter, porque todos ellos atravesaron situaciones bien complicadas, no solo en carencia económica, en persecución, sino también en las propias relaciones entre ellos. También atravesaron situaciones difíciles y ese fue su carácter probado. Todos ellos tenían esto en común. Otra, otro principio que tenían en común era la fidelidad a Cristo y al Evangelio. Y yo les enseñé los versículos y en breve lo que compartían. Los colaboradores de Pablo no eran fieles a un hombre, sino a Cristo y al mensaje del Evangelio. Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Su fidelidad se manifestaba en la constancia para obedecer la verdad sin desviarse aún bajo persecución, pobreza o encarcelamiento. Ellos permanecían en una fidelidad, eran dignos de confianza a la obra de Cristo. Eso era lo que los empujaba, eso era lo que los animaba, por eso vivían. Como Pablo destaca en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, ahí habla sobre Timoteo, también se habla sobre Tito. Esta fidelidad en ellos era el fruto del amor sincero que tenían a Cristo, no a Pablo, no porque eran amigos de Pablo. Muchos de ellos no tenían relación entre sí de mucho tiempo. Inclusive algunos no se llegaron a conocer entre ellos. Estuvieron en distintas épocas de los tiempos del ministerio de Pablo, pero tenían todas estas virtudes en común y por eso Dios los usó y por eso Dios los llamó. Ellos no buscaban intereses personales, ellos buscaban lo mismo que Pablo buscaba y Pablo buscaba lo mismo que Cristo buscaba y era la salvación de las almas. Me parece que si nosotros nos enfocamos en el mismo sentir que es la salvación de las almas, vamos a llegar cada domingo, lunes, martes, a donde se nos sea convocadas con un corazón dispuesto, sabiendo que todo lo que estamos haciendo tiene un mismo propósito. ¿Cuál es? La salvación de las almas, la esperanza, el que haya un fruto, en que se crezca, en que se disipule, en amarnos los unos a los otros y amar a los demás. El comentarista Wilkerson dice, la fidelidad no es medida por el éxito, sino por la obediencia constante, aun cuando nadie más lo hace. Todos estos hombres colaboraban no para llegar a ninguna posición eclesiástica, no colaboraban para obtener ningún favor en el cielo tampoco. Lo hacían de verdad solo por amor a Cristo. También ellos compartían una virtud en común que era el propósito. ¿Cuál era la razón que los unía?
La razón que los unía era el amor a Dios, a su palabra y a las almas. Los colaboradores de Pablo no seguían a un líder humano, seguían el propósito eterno de Dios revelado en Cristo. Pablo deja claro que no se veía como un fundador de una obra personal, no era la obra de Pablo. Por eso Pablo siempre, en cada que saluda en sus cartas, bueno, cada que se expresa de él mismo, lo hace con una humildad bien impresionante, ¿no? Aún sabiendo que no era cualquier persona, pero él siempre hablaba con humildad porque sabía que no era su obra. Él seguía la obra de Cristo. Recordemos que quien lo llama es Cristo. ¿Para qué? Para que establezca su obra a los gentiles. Por eso es que él no se veía como un fundador, no era como un papa, ¿no? Él era un siervo más, como todos nosotros, y tenemos que aprender también esa humildad de Pablo. Él era un siervo de Jesucristo llamado al apostolado. También aquí aprendemos que ellos, su comunión no era una amistad natural, sino una participación espiritual en una misma misión. Como lo dice Filipenses, vayamos al capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. ¿Hay alguna hermanita que lo tenga? ¿Lo puede leer, por favor? Puede abrir su micrófono y leerlo. Mira, Sí, adelante, Ebri. Filipenses 1:27, ¿ah? Sí, 1:27 al 30. Va. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Gracias, Ebri. Todos estos versículos están hablando del propósito que a ellos los unía, la razón que a ellos les unía. Y aquí estamos viendo, Pablo les está hablando de la persecución, Pablo les está hablando de la lucha, les está hablando de estar firmes en un mismo espíritu. Todo lo que estamos viendo anteriormente era lo que los unía, su comportamiento, su testimonio, su fidelidad a Dios, el carácter, la resistencia, el permanecer. Todas estas virtudes son lo que los mantiene unidos. Por eso es que en esos tiempos, bueno, y yo creo también hoy en día hay congregaciones con este tipo de prosperidad. Esta es la prosperidad en Cristo, que no tiene nada que ver con lo económico, sino con la bendición de Dios de poder ir avanzando como iglesia, pero no puedes avanzar como un solo cuerpo, sino vamos avanzando de manera individual nosotros, conectados a la vid. Es por eso que es muy importante que nosotras cuando estudiemos guardemos en nuestro corazón, repasemos, pero oremos al Señor y pidámosle que Él vaya dándonos ese crecimiento. Es la palabra misma. Si ustedes lo hacen de esta forma, van a ver cómo esta misma palabra y todo lo que estamos estudiando va a ir generando un fruto y va a ir generando un crecimiento. Y te vas a dar cuenta cuando, yo siempre lo digo, creo que siempre se los voy a repetir, cuando de pronto te digan, oye, de pronto ya no eres así, de pronto ya no hablas así, de pronto ya no te enojas tanto, de pronto te controlas más y empiezas a ver ese testimonio, pero no por ti, sino por la propia palabra de Dios, porque tiene poder y te está dando ese crecimiento. Eso, hermanas, es el fruto de este momento y el fruto de tu comunión con Dios, claro. Pero es el fruto, esa es mi oración, hermanas, en todas nosotras, que haya ese fruto. Que no sea como un estudio más, ¿no? Sino que realmente haya un fruto en la vida de nosotras conforme Dios nos dé ese crecimiento, porque el trato con Dios es personal y es distinto en cada una de nosotras. Regresamos a Colosenses, por favor, para ver el versículo 8 que dice. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pero este se los quiero leer porque me parece que se entiende mejor en esta versión de la nueva traducción viviente.
Dice el versículo 8, nos contó del amor. Está hablando Pablo a la iglesia de Colosenses de lo que les habló Epafras. Se podría decir, Epafras nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Cuando ellos empiezan a hacer una iglesia, ellos tenían ese amor por los demás, la propia iglesia tenía ese amor por la obra. Y la palabra griega usada aquí para amor es ágape, que significa un amor incondicional, sacrificial y desinteresado. No depende de los sentimientos ni de si el amor es correspondido, busca el bienestar del otro, reflejando el carácter de Cristo. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. Pablo destaca que este amor no surge del esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo obrando en el creyente, y el teólogo Matthew Henry escribió, el amor cristiano surge del Espíritu Santo y está lleno de santidad. Es un amor santo. Por eso es que es un amor puro. Es un amor que no murmura, es un amor que no traiciona, es un amor genuino, es un amor que perdona. Y en las propias relaciones, sobre todo nosotras como mujeres, enseñamos esto a nuestras hijas. A mi hija también le ha llegado a pasar. Yo le enseño a mi hija siempre a que debe de perdonar y estar preparada y lista para el perdón porque a veces ella va a lastimar a alguien, pero también la van a lastimar y tanto debe de pedir perdón en humildad como debe de ella misma perdonar y aceptar el arrepentimiento de la persona que la haya lastimado. Por eso una iglesia que crece en el espíritu también crece en el amor. Ese amor que nos permite servir, perdonar y perseverar en unidad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en todo este tiempo y estudiando acerca de estas iglesias? En estos tiempos, que son los últimos tiempos donde el amor de muchos se enfriará, donde habrá hombres amadores de sí mismos, es muy importante que nosotras podamos estar conectadas con la fuente del amor que es Dios. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, el amor deja de ser una emoción y se convierte en una decisión. La decisión es esa. Voy a dar sin esperar nada a cambio. Voy a perdonar, aún si no vienen a pedirme perdón, yo voy a perdonar, porque ese es el amor que va a unir a la iglesia, es el amor que va a cerrar filas. Esto es lo que no va a permitir que Satanás venga y se infiltre, no va a permitir que Satanás venga y se meta. No va a permitir tampoco que nosotros tengamos esa mala fama. De verdad, yo creo que ya es una mala fama que, ¿por qué les digo mala fama? Porque hace poco escuché una entrevista a unos cantantes, son dos hermanos, y ellos pues cuentan su vida, los entrevistan, son muy famosos, y ellos son hijos de un pastor, su papá ya murió, y ellos empiezan a narrar la vida, pues la doble vida que llevaba su papá y bueno, toda esta situación, ¿no? Que les generó a ellos alejarse de Dios, rechazar a Dios. La hija es lesbiana, está con su pareja, tiene un bebé y es una de las personas que impulsa esta parte donde el acta de nacimiento tenga el apellido de la mamá primera y la mamá segunda porque ella no quiere que las personas lesbianas vayan y registren un hijo a nombre y apellido materno y paterno. No, que sea el primer nombre, bueno, sí, lógico, ¿no? El primer nombre de la mamá, el primer nombre de la otra mamá, que al final viene siendo el paterno. Pero bueno, al final esta chica dice que el amor que ella no pudo encontrar dentro de la iglesia, ella lo encontró afuera. Y entonces yo me metí a ver los comentarios y no saben la cantidad de personas que comentaban que decían ser cristianas y manifestaban esa parte. Y me ha tocado escucharlo mucho. Es que en la iglesia no hay amor. Es que aquí no encontré el amor. Es que aquí encontré el rechazo. O a lo mejor caí en algún pecado, fui exhibido, fui exhibida y esperaba yo la ayuda, el perdón, pues el sentir del amor, este amor que da este amor que edifica, que sana. Entonces, no, yo lo que encontré fue juicio, fue chisme, fue condenación, etcétera, etcétera. Y yo al ver todo eso, cuando yo estaba en esto, recordé, y ahorita yo creo que el Señor me lo recordó, y por eso les decía yo de la mala fama. Nosotras, y toda la congregación, nosotros debemos de ser los primeros en guardar silencio
si llegamos a ver a alguien que es exhibido, porque nosotros no sabemos todo el contexto y nosotros efectivamente no está el juicio en condenación. Nosotros podemos juzgar el pecado. Les enseño eso a mis hijos. Yo puedo juzgar el pecado, o sea, la acción, estuvo mal, pero yo no puedo juzgar en condenación ni en salvación a la persona porque yo no soy Dios. Eso ya es entre esa persona y Dios. Lo que sí puedo hacer es orar por esa persona y si está en mí, si es una persona cercana, si yo lo conozco, es lo que dice la Biblia. Cae uno y el otro le levanta. Y entonces yo voy a levantarte si tú estás dispuesto a ser levantado, ¿verdad? Porque hay algunos que no. Caen y disfrutan su pecado y pues ni modo, ¿no? Son los que continúan así. Bueno, también por ellos hay que hablar, porque aún la Biblia dice que puede que nosotros seamos ese instrumento para que ellos se vuelvan al arrepentimiento y regresen, ¿no? Al camino. Entonces, por eso yo les decía esta parte de la mala fama. Nosotros empecemos a tener una fama diferente y empecemos a corregir esta parte. Y eso es en nuestro corazón. Em, Nosotros tenemos que vernos en un espejo y entender que todos estamos expuestos, pero lo más importante es que en los últimos tiempos todos debemos de estar firmes para no estar expuestos y no avergonzar, porque el primero que se avergüenza y el primer nombre al que se blasfema y todo es el de Cristo. Y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es como los colaboradores de Pablo. Por eso el título que yo puse a este estudio fue Colaboradoras. Nosotros seamos esas colaboradoras del Señor, que levantamos, que animamos, que pedimos perdón, que perdonamos, que guardamos la unidad, es lo más importante, guardar la unidad, sobre todo en estos tiempos. Y como conclusión, el fruto del Evangelio es este: predicar, estudiar, tener la relación con el Señor y crecer, permanecer hasta el fin, como Jesús nos enseñó, el que persevere hasta el fin será salvo. Nosotros debemos de aprender de Epafras en cuanto recibimos el Evangelio, llevar ese mensaje del Evangelio a los demás. Y no solo eso, también hacernos dar el tiempo de discipular cuando está en nuestras manos, cuando nosotros podemos hacerlo. Y así como Epafras, a la ciudad que lleguemos seamos de edificación, guardemos la unidad, preocupémonos. Epafras se preocupaba por lo que estaba pasando en Colosenses y cuando va a visitar a Pablo le manifiesta esta preocupación. Sabía que Pablo tenía esa autoridad y ese poder de la palabra y por eso le pide que les escribiera a los colosenses esta carta de ánimo y de exhortación. Nosotros también seamos esa parte como Pablo, ¿no? Que tengamos siempre una palabra de exhortación, de ánimo y que corrijamos todo lo deficiente como lo vimos en Tito, primero nosotras y también enseñarles a los demás, primero nuestra familia y nuestros hermanos en la fe. Y bueno, que toda esta palabra, hermanas, esté en su corazón como quedó en el mío y empiece a ser una verdad en nuestras vidas y empiece a transformar nuestra conducta para guardar la unidad y ser de edificación a nuestra propia congregación, a la iglesia y a todo el cuerpo de Cristo. Con esto terminamos esta parte del estudio, hermanas. Permítanme y dejo de compartir. Ok, sí, tenemos unos minutitos. Me extendí un poquito. Em, y alguien que quiera perdón, no antes de los comentarios. Hermanita, hermanita Moniquita, ¿nos ayudas a despedirnos en oración, hermana? Si andas por ahí, nuestra hermana Moni, si nos escucha. Bueno, creo que no nos escucha. Judith, ¿nos ayudas a despedirnos, por favor, en oración? Sí, Gracias. bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad cada mañana, por tus misericordias que siempre son nuevas y renuevan nuestras fuerzas, Señor. Gracias te doy por la vida de cada una de las hermanas aquí presentes y las que aún no se pudieron conectar el día de hoy.
Señor, que tú las bendigas y que esta palabra siempre haga rema en nuestro espíritu, Señor. Gracias por la vida de Anita, Señor. Síguela edificando, Señor, en ti, a cada una de nuestras hermanas que exponen, Señor. Síguelas edificando en ti para que de la misma manera cada una de nosotras pueda estar permeada de esta hermosa palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. Vela nuestros sueños, renueva nuestras fuerzas. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver, hermanas, pues podemos pasar a nuestro tiempo de preguntas, respuestas, comentarios, testimonios también, hermanas. Algo que quieran comentar. Yo, eh, Adelante, Judith. gracias por este tiempo, de verdad. Sí, me siento abrazada por este estudio, por esta palabra. Sin duda venían a mi mente en esta semana que pasó, eh, el servicio, el cómo de repente pues tú dices, bueno, estoy sirviendo y quiero encontrarle, Señor, más sentido a eso, ¿no? En mi corazón. Y entonces es como, no mires, a veces es una cantidad de gente, ¿no? La que está en todos los servicios y no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Sino que, pues, no quitar de nuestro sentir, que es la obra del Señor, siempre, y que somos esos obreros que vamos pues, a la obra, ¿no? Como obreros, le decía a mi hijo justamente ese domingo. Digo, ¿te tocó servir? Sí. Digo, bueno, pues acuérdate, somos obreros y así tenemos que ir adelante, ¿no? No sirviendo pues al ojo del hombre, sino sabemos que hay una multitud de gente y que a veces eh, te sientes observado o no, tomado en cuenta o no, como lo comentabas, pero que tu corazón esté precisamente en ese servicio en que eres un obrero del Señor. Eso, nada más. Gracias. Sí, gracias, Judith. Así es. Me parece también cuando llevamos muchos años en la obra misma. Puede que en esos años estés en una congregación y en otra, pero se pierde a veces ese sentido. A mí me llegó a pasar en el servicio y pierdes el propósito. Y entonces de pronto ya no se vuelve un servicio con propósito, se vuelve como un trabajo, como cualquier otra actividad. Y eso es bien peligroso. Es ahí donde te tienes que detener. Detente de seguir avanzando porque ya ni siquiera estás agradando a Dios. Ya no estás dando fruto, ya nada. Entonces, esto nos lleva a reflexionar a que el propósito principal siempre es la salvación de las almas, el que nosotros seamos edificados como cuerpo. A veces saben que también, al no estar, a veces cuando el sentir de la obra no está en coinonía con la voluntad de Dios, a veces Dios nos quita de ahí porque no es el sentir de Dios. Entonces, también no tengamos tristeza con que a veces digamos, híjole, pues es que no hay sentido o el sentir no va alineado con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere. Al contrario, Dios nos está salvando, ¿no? De estar en un lugar donde pues no se está glorificando el Señor. También puede pasar eso. Pero es muy importante que siempre regresemos a la palabra, porque es la misma palabra la que nos va a recordar, porque era lo que hizo Pablo, les está recordando a los colosenses en esta oración que estamos leyendo desde que empezamos con el versículo 1. Les está recordando por qué se fueron salvos, quién es Jesús, toda esta parte que todavía vamos a continuar con los siguientes estudios adelante. Es una oración espiritual para que los colosenses recordaran de cómo fue que decidieron convertirse al Señor. Pues igual nosotros recordemos, vayamos a la palabra siempre para recordar, mi obra aquí no está en vano. Hay un pasaje que dice eso, todo lo que tú estás haciendo no es en vano, no es en vano Judith, no es en vano Lau, no es en vano Iván, no es en vano, nada de lo que tú haces para Dios es en vano. A veces si no puedes ayudar en la obra, estar presente, ponte de rodillas, hay mucho que hacer en oración,
Nada es en vano, nada, nada, porque delante de Dios, cuando estemos en su presencia, por todas las oraciones, por todo lo que tú hiciste, Dios te va a decir, muy buena sierva fiel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, esa es nuestra esperanza y eso es lo que nos debe de motivar a seguir sirviendo. ¿No, hermanitas, alguien más que quiera? Tenemos tiempo, sí, para un comentario más. Creo que me extendí un poquito, hermanas, disculpen. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Adelante, sin miedo, hermanas. ¿Algún testimonio también? ¿No? ¿Alguien que se encuentra en esta situación? Adelante, Eli Vázquez. Bueno, no quería hablar porque luego yo me extiendo mucho. Yo dije, mejor que participe alguien más, pero no quieren hablar, hermanitas. Yo creo que todas tienen mucho que aportar y que decir, pero es verdad lo que decía Judith. A veces se siente cansancio, a veces no ves un porqué, a veces nadie te ve, nadie te dice, pero como bien decías, no, Anita, tenemos que estar enfocadas en lo que Dios quiere. Y justamente los versículos que siguen, hermana, se trata de eso. ¿No? Pero nosotros tenemos que tener un conocimiento general de lo que Dios quiere para su iglesia, porque Dios tiene dos voluntades, la general y la específica. Hay una voluntad para cada una que es muy específica, pero hay una voluntad general. Entonces, cuando tenemos el conocimiento de su palabra, su entendimiento, su sabiduría, vemos eso que ahorita nos estaba enseñando Anita. Pero me gustó mucho, bueno, me puse a reflexionar mucho lo que decías, Anita. Y ustedes nada más quédense de tarea esto, hermanitas. ¿Qué haría el Señor Jesús en cada situación que tenemos en nuestra vida? En nuestras dudas, en nuestra incertidumbre, en nuestra tristeza. ¿Qué haría el Señor Jesús? ¿No? Ahorita, por ejemplo, que cuando subimos en oración a unas hermanas que tienen dificultades, nosotras, si nos sentimos que no servimos, que no nadie nos toma en cuenta, yo creo que cada una de nosotras puede escribirle un mensaje a esa hermanita. Ustedes, cuando una hermana tenga un problema que pongamos en oración, escríbale de manera privada. Gánense su amistad, su apoyo y van a ver cuántas cosas esa hermana les puede platicar. Y bueno, van a encontrar un mundo de decir, ¿por qué no antes me acerqué? ¿Por qué no platiqué? Yo pude verla animado, pude haberle dado un testimonio, etcétera. O sea, podemos ser usadas de muchas maneras, pero a veces nosotras mismas nos limitamos. El enemigo se encarga de decir, tú no sirves, tú no puedes, por eso en la iglesia no te usan también por esto, pero no, porque a veces el Señor dice, ¿qué estás haciendo con todo lo que has aprendido? Porque el Señor nos ha enseñado mucho, ¿no? Entonces, vean cómo era el Señor Jesús. Si se fijan, el Señor Jesús dice que todo el mundo se le acercaba, ¿han visto en su palabra? Todo el mundo se le acercaba. Pero ustedes no creen que el Señor Jesús era un alcahuete. Ah, sí, no, al ladrón, sí, vente conmigo. Ya. O sea, él sabía cómo tratarlos, cómo confrontarlos, pero siempre era con amor. Y sí, muchas veces lo hacía fuertemente, pero toda la gente quería estar con él, ¿no? Entonces nosotros debemos de buscar parecernos al Señor Jesús. Sé que todas tenemos situaciones en nuestras vidas complicadas, pero es buscar su rostro y que Él pues sea glorificado, ¿no, hermanas? Entonces, todo me encantó, la verdad es que todo lo que estuvo muy hermosa el estudio, Anita. Y un comentario que me gustó mucho de MacArthur que pusiste es que la evidencia de la salvación no se mide por la emoción del inicio. A veces somos bien emocionales y queremos en la congregación que cuando el pastor predique, uy, yo sienta, pero hermoso. O que la alabanza, wow, no, es que hoy sí el Señor se manifestó, no es cierto. Entre más conocimiento tenemos, más nos enamoramos del Señor y no necesitamos emociones, ¿no? Por eso dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no en emociones, porque hay mucha gente que se deja llevar por emociones, ¿no? Pues como decía aquí, la evidencia de la salvación no se mide por la emoción del inicio, sino por el fruto que persiste con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando estamos con el Señor, vamos a tener ese fruto de amor, gozo. En cualquier situación vamos a tener gozo, paz, paciencia, que es bien difícil la paciencia. Pero bueno, a ver, les dije que me extendí mucho.
hermanitas. Entonces piensen nada más cómo el Señor Jesús, que atraía a la gente, pero que nunca solapaba el pecado. Pero cómo era Él. Entonces anhelemos ser como el Señor Jesús, pero aparte el Señor Jesús, bueno, tenía el conocimiento de su palabra, hermanitos. Ustedes se fijan, desde la niñez se la vivía, no crean que nació sabiéndose la palabra, ¿eh? Desde la niñez, ustedes saben que en esa época les enseñaban la palabra. Estaban ahí. Sé que como mujeres, y se los digo porque lo vivo día a día, es una lucha. ¿Qué trabajo nos cuesta estudiar la palabra? Ay, 10 minutitos, ya me cansé, ay, qué aburrido, ay, memorizar, ay, no, que no las entiendo de verdad porque me pasa. Pero una vez que pagamos ese precio de estar, o sea, el Señor ve es que anhelamos y entonces es cuando Él nos empieza a revelar su palabra, porque el Señor no se la va a revelar a alguien que no quiera, a alguien que no pase un precio, que pague un precio, ¿no? Pero si estamos ahí, y se los digo, por ejemplo, hoy de verdad, porque a mí me toca compartir la otra semana, yo tenía una flojera y luego este clima, ¿a poco no? Que te dan ganas de sentarte a ver la tele y tomarte un cafecito. No, yo decía, Señor, hoy quiero, déjame descansar, ¿no? Pero yo me sentía. Dije, no tengo que estudiar porque aparte los demás días trabajo. Y pagué el precio, hermanas, pagué el precio, me puse hasta... Y después yo ya me sentía que flotaba en las nubes, así, ¿no? Que, ay, Señor, qué hermoso, de verdad, gracias. Pero el Señor espera que pasemos ese, que rompamos esa carne que no nos deja y cuando la hacemos va a haber un resultado, ¿no? Y es ese es del Señor. Y conocer qué es lo que Dios quiere, ese entendimiento, vivir de una manera más espiritual a todo aquí lo terrenal que nos invade, no a eso, a esas tesoros espirituales que el Señor quiere que aprendamos. Pero bueno, ahora sí yo me extendí, Anita, ya me pasé. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Anita. Muy hermoso estudio. Ay, gracias a Dios. Bueno, Hermanitas, perdón, soy Moniquita Nava. Ay, Mónica. Les, adelante, of- hermana Mónica. les ofrezco una disculpa porque no podía abrir mi micrófono cuando me dijiste, Anita, que hiciera la oración. Por más que le tocaba y le tocaba, no sé qué le pasó pero les ofrezco una disculpa, por favor, porque no podía abrir mi micrófono. Nada más era por eso, hermanita, ofrecerles una disculpa. No te escuchas, Anita. Ay, perdón. Tienes actividades que lo desactivé. No te preocupes, hermana. A veces pasa eso. Mira, a mí también ahorita ya no tenía el micrófono activado. Pero no te preocupes, hermanita. Pues bueno, ya son 9:33, entonces damos gracias a Dios por este tiempo y pues espero que tengan una bendecida noche. La semana que continúa igual, hermanas, lleven a cabo su estudio de la palabra, léanla. Aunque no la entiendan toda, el Señor va a ir dándoles el entendimiento, porque así lo he estado viviendo yo y van a ver que la misma palabra les va a dar toda la salida, la guía y todo, ¿no? Y no dejen de orar, no dejen de buscar al Señor. Y pues nos vemos primero Dios, si Dios quiere, el domingo, el siguiente martes, y así, hermanas. Dios bendiga a sus familias y su semana. Y estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, Dios las bendiga. Dios las bendiga. Gracias, Muchas buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas Buenas gracias, Anita. bendiciones. Gracias a todas. buenas noches. Buenas Les paso la noches. presentación ahorita en un momento. Sí, Anita, gracias. Gracias. Bendiciones. Dios, Bye. buenas noches.